Exactamente, Miguel. Y tres cosas importantes que, digamos, resalto es el tema de la nutrición, que es importante, o sea, considerar que la nutrición es un tratamiento, o sea, porque todos piensan que la pastilla es el tratamiento único, que si falla el tema de la diabetes es porque la pastilla no funciona. Ya desde la nutrición, desde la alimentación se inicia el tratamiento, ¿no es así, Miguel? Totalmente. La actividad física y el plan alimentario, la nutrición, la dieta es el 50% del tratamiento. La medicación es otro pilar fundamental, al igual que el monitoreo glucémico, de acuerdo al tratamiento que lleve, pero es fundamental. O sea, puede estar con la mejor medicación y si no tiene un plan alimentario y una actividad física acorde a la edad, a la patología que tenga asociada, va a ser insuficiente con el tiempo. La misma medicación que en un momento puede controlarla, si no hace actividad física y no sigue un plan alimentario adecuado, con el tiempo va a ser insuficiente y va a necesitar reajustarle, añadirle una droga o dos, estar en tratamiento tal vez con 3 drogas o directamente ser insuficiente y necesitar la insulina, que no es mala, pero va quemando etapas, ¿no? Así que es parte fundamental del tratamiento, la dieta, el plan alimentario, la nutrición y la actividad física. Claro, y como tú también decías, es un servicio, un tratamiento integral y no es solamente el número, ¿no? O sea, basarse, ¿no? Yo quiero tener esta cantidad de glucosa, de azúcar, y con eso, o sea, más estamos enfocados muchas veces en el tratamiento de cuánto tiene de azúcar y nos olvidamos del resto, o sea, nos estamos olvidando del resto que puede estar pasando delante de nuestros ojos, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. A veces en la consulta, hacer recetas, hacer planillas para la medicación, revisar laboratorios. A veces no te alcanza mucho el tiempo, pero es importante el examen del pie, por ejemplo, ¿no? Es importante revisar, preguntar si tiene alguna molestia, es importante que el paciente sepa que inmediatamente tenga alguna lesión en el pie, no esperar. Muchas veces los pacientes dicen, no, pero pasaron 2 días y vos ves la lesión en el pie y pareciera que fueran 2 semanas. El empeoramiento, la progresión de lesiones en pie diabético es rápida en los pacientes con diabetes, ¿no? Así que es importante siempre estar atentos a todo en el paciente, ¿no? Exacto, hay que estar realmente atentos a estar atentos porque después como tú dices, dejamos pasar unos cuantos días y podemos ya llegar tarde y quién sabe, algo que se podía solucionar de manera tal vez un poquito más simple se va complicando cada vez. Y Miguel, ahora sí, nuevamente les repito, estamos con el doctor Miguel Collara Beranga, es médico formado acá en Bolivia, pero se especializó en Argentina y está 5 años trabajando en uno de los centros de diabetes de referencia de allá de Buenos Aires. Tiene la experiencia, nos está compartiendo algunos detalles y quisiera preguntarte, Miguel, ¿cómo es el paciente que llega, cómo es el paciente argentino? O sea, ¿cómo es el paciente que llega a tu hospital? Porque ya sabes que será igual que el paciente de Bolivia, será un poquito distinto, tendrá alguna característica en particular. Eh, ¿Cómo es el paciente? O sea, ¿qué características tiene? ¿Viene a su consulta? ¿No viene? ¿Viene después de 1 año, 2 años, 3 años? ¿Se pierde? ¿Cómo es digamos, el paciente habitual que ustedes atienden allá, Miguel? Bueno, el paciente acá en Argentina, en general tienen diferentes tipos de características. Es importante mencionar que en todo lado hay pacientes con buena adherencia y con mala adherencia, pero en promedio, en general. Algunos factores como el sistema público, que la medicación es gratuita, las consultas son gratuitas, y también el sistema privado, las obras sociales, los seguros que les cubren, hacen que el paciente no esté tan alejado de las consultas. Entonces, eh, y estén muy familiarizados porque lamentablemente algún familiar, alguien conocido, tiene diabetes y tienen algo de información. Aparte que el gobierno tiene mucha difusión de información de enfermedades crónicas, no solo la diabetes en general, hipertensión,
enfermedad renal y demás. Así que hay mucha difusión de información. Entonces el paciente sí tiene, digamos, una información ya preestablecida, así que es más adherido al tratamiento y al seguimiento. Viene a las consultas en general, ¿no? Lo que tal vez toma la medicación en general, hay, como te digo, un porcentaje de pacientes que tal vez se alejan. El tema de la pandemia fue un problema importante en el cual sí, se alejaron 1 año, 2 años, siguieron tomando el tratamiento igual, sin ningún cambio. Algunos cambiaron, no recibieron la medicación, lo dejaron, no hicieron nada. Entonces, hubo un problema también con la pandemia, con el seguimiento de estos pacientes. Pero en general, el paciente sabe y desde la primera consulta nosotros le informamos y le explicamos que tiene que tener un seguimiento periódico. Eventualmente, cada 3 o 4 meses es importante. Eso en un paciente controlado, que está con valores aceptables y demás. Un paciente que es de inicio, que está sin un buen control glucémico, un buen control metabólico, es un paciente que debemos verlo cada semana, cada 2 semanas, cada 3, cada mes, dependiendo del tratamiento que vaya a llevar, hasta compensarlo. El paciente cuando ya esté en valores aceptables, controlados, se lo podrá ver más prolongadamente, cada 2 meses, cada 3 meses, pero hasta llegar a un buen control, esto puede variar y lo vemos frecuentemente, ¿no? Bien, bien, entonces es un poquito más adherente el paciente, porque también, Sí. como tú dices, también hay un poco más de facilidades, ¿no? Eso Ujú. también influye, el hecho de que allá, digamos, dentro de todo la medicación sea gratuita y aparte, quién sabe, si bien, como tú dices, el gobierno no da todos los medicamentos, los más básicos, pero también alguna vez, gracias a los laboratorios, también el hospital tiene algunos medicamentos que le puede ayudar al paciente, ¿no? Entonces, de esa manera el paciente es un poco más adherente, ¿no? Ya tiene esa costumbre, un poco más la costumbre de ir al hospital, hacerse atender, pero como dices, no son todos los casos, pero sí la mayoría en general tiene un seguimiento. En esa parte del seguimiento, Miguel, nuevamente repítenos, ¿cuánto debe tener, cuántos controles al año debe tener un paciente con diabetes? Porque muchas veces, como tú sabes, viene un paciente y uno le pregunta, eh, ¿desde cuándo estás tomando esta pastilla? Y te responde, estoy tomando desde hace 3 años que me diagnosticaron. ¿Qué significa? Que le diagnosticaron diabetes, fue la única vez que vio al médico o a su médico y no sé si por falta de información de parte del médico o del paciente o ambos, el paciente piensa que ese es el tratamiento para toda su vida, ¿no? Puede ser, por lo menos alguna vez me ocurrió eso, ¿no? O sea, repítenos, Miguel, cada cuántas veces debería tener, cuántos al año los controles, Miguel? A ver. Sí, mira, por lo menos como antes de pasar esto, el tratamiento. Lamentablemente la diabetes es una enfermedad silenciosa. En general, en promedio, al principio no les va a doler nada. Pueden estar pacientes con 200, 300 de glucemia y no sentir nada. Y más, si están con tratamiento, mejoran. Ponerle que al principio tenían orinar muy frecuentemente, pérdida de peso, mucha hambre, decaimiento y demás, que con el tratamiento al principio mejoran. Se van los síntomas, se sienten bien, pero ponerle que siguen con glucemias de 200, 300, el paciente dice, pero me siento bien, bueno, sigue. Entonces ya no vuelve a la consulta. Veo mucho en pacientes en Bolivia que tienen ese comportamiento. Entonces siguen igual. Y como vos dices, vuelven después de 2 o 3 años porque ya medicación ya es insuficiente y su diabetes está descontrolada. Entonces, va muy por ese lado también, ¿no? El paciente se siente bien, entonces no vuelve. No, el control debería ser por lo menos cada 3 o 4 meses en un paciente que tiene un buen control glucémico, un valores objetivo de hemoglobina glucosilada o el automonitoreo glucémico, que es la medición capilar del azúcar, en orden, en objetivo, o sea, dentro de parámetros. Entonces, el paciente, yo cada 3 o 4 meses lo puedo ver con un nuevo análisis de laboratorio y por ahí, digamos, es lo ideal.
Pero en un paciente que está con valores por fuera de parámetros, por valores altos de leucemia, es un paciente que de acuerdo al tratamiento, ponele un paciente que está le empezamos con insulina, no le vamos a poner una insulina y lo vamos a ver en 2 meses o en 3 meses. Ese paciente hay que verlo en 2 semanas, ponele, hasta que reajustemos la medicación, volverle a reajustar cada 2 semanas hasta que tenga valores normales o por lo menos aceptables. Y después de eso, ir espaciando cada mes o cada 2 meses. Pero un paciente que está descontrolado es variable. Podemos verlo cada semana, cada 2 semanas. Ha habido pacientes que tenemos que verlo frecuentemente. Es otro tema tal vez, pero las embarazadas no pueden esperar tanto tiempo. Entonces es de acuerdo al paciente, pero sí, es frecuente el control y el seguimiento es muy importante, ¿no? Es así, entonces tenemos que tomar en cuenta, todos los que estamos escuchando esto, que los controles, por lo menos tienen que ser cada 3, 4 meses, eso más o menos significaría que por lo menos tiene que tener, si un paciente está bien controlado, mínimo 3 controles por año, o sea, 4 controles. Ujú. En un paciente que ya haya aprendido a controlarse su diabetes, ya haya aprendido, pero en un paciente que está aprendiendo recién, tiene que ser más frecuente hasta que aprenda, hasta que esté bien y luego, bueno, vemos, ¿no? Y Miguel, entonces tú tienes allá en Argentina, la comunidad boliviana es muy, muy amplia, ¿no? O sea, hay mucha comunidad boliviana. ¿Tienes pacientes bolivianos? Tengo algo de pacientes, sí, bolivianos, por la zona en la que estoy, tal vez no es donde más se reúne. Recordemos que San Isidro es donde se Está en zona norte, encuentra digamos, ¿no? la Sí. casa presidencial, ¿no? En San Isidro se Está en encuentra Olivos, está en Olivos en realidad, ¿no? Ah, Sí, en Olivos, ¿no? Está sí. cerca de Olivos, ¿no? Exacto, está en Olivos, la quinta, ¿no? La quinta La quinta, presidencial. bueno, Sí, sí. es como de tu hospital a cuántos minutos estará la quinta presidencial. Unos 15 minutos más o Cerca, menos, ¿no? muy Sí, cerca, o sea, es está una cerca, zona sí. muy residencial, ¿no? Sí, lamentablemente no tengo mucho contacto con la comunidad boliviana, pero sí hay pacientes. Tengo algunos pacientes, ya sea en la parte pública como en la parte privada de Bolivia. Y algo que es importante decirte, que este tipo de pacientes que son bolivianos, que tal vez, digamos, tú en general en la experiencia te dicen, hay que trabajarlos más porque no tienen una conducta adherente, tienen mala adherencia y demás. Este tipo de pacientes con información, con mucha educación diabetológica, eh, tienen un buen comportamiento y una buena adherencia. Así que yo por lo menos veo el problema no es tanto el paciente como el paciente diabético en Bolivia, sino es más el tema de educación. Yo pienso que con una buena educación este paciente y la sociedad en general va a cambiar, digamos, el comportamiento y la importancia que le tiene que dar a la diabetes. Es importante eso, ¿no? Porque yo tengo pacientes de Bolivia que son muy disciplinados. O sea, la verdad es que desde el primer momento, ponerle que empezaron y debutaron con 400, una hemoglobina glucosilada arriba de 10 y demás, y muchos dicen, bueno, este paciente le va a costar, siempre, el paciente argentino tiene mucho problema con la alimentación. Toma la medicación, va a controles, pero te viene casi igual y vos tienes que hacer los reajustes y le dices, mejoraste en la alimentación y no mejora. Ese es el principal problema del paciente en Argentina. Pero el paciente boliviano, cuando se lo educa bien, es muy estricto y es muy disciplinado. La verdad es que el 100% de pacientes de acá de Bolivia, un 70% de los que son realmente disciplinados, les va muy bien y los veo cada tanto, pero van impecables, bajaron de peso, o sea, un peso adecuado, tienen una buena rutina de actividad física, van a sus controles con el oftalmo, ya sabe, ¿no? El paciente que están empoderados, que tienen buena información y buena educación, sabe, doctor, sabe que ya me toca mi fondo de ojo anual, doctor, ya me toca mi control con el cardiólogo, o sí, ya le estoy viendo a la nutricionista, y eventualmente, ¿no? O sea, ser un paciente educado es un paciente que va a salir adelante.